Mi nombre es Sansón, y esta es mi historia. Mi historia no comenzó cuando vine al mundo, comenzó mucho antes de que yo naciera, en el silencio de un hogar donde el anhelo de tener un hijo se había desvanecido con los años. Mis padres, Manoa y su esposa, mi madre, cuyo nombre nunca fue mencionado en los escritos antiguos, vivían bajo la sombra de la infertilidad, una realidad dura, pero común en aquellos tiempos. A pesar de eso, mi madre era una mujer fiel, una mujer de oración, alguien que no había perdido la esperanza en Dios, aunque sus brazos estuvieran vacíos. No podía haber imaginado lo que estaba por suceder. Cierto día, cuando las preocupaciones de la vida diaria ocupaban su mente, un resplandor divino llenó su visión. Frente a ella, apareció un ángel del Señor. No era una visión ordinaria, sino una presencia tangible, de esas que llenan el aire de santidad y temor. El ángel, con una voz tan dulce como poderosa, le dio las noticias que cambiarían no solo su vida, sino la historia de toda una nación. «Vas a concebir y dar a luz un hijo», le dijo, palabras que resonaban como un eco dentro de ella. Era un milagro, un evento divino que ninguna lógica humana podía explicar. «Pero debes tener cuidado», continuó el ángel, marcando el inicio de algo mucho más grande de lo que mi madre podía comprender en ese momento. Este niño será nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento. No beberá vino, ni licor fuerte, y sobre todo, nunca cortará su cabello. Con estas palabras, el ángel no solo estaba anunciando un milagro, sino un pacto. Un pacto que me ataría al destino de Israel, mi pueblo, y a los designios del Señor. Mi madre, abrumada por la revelación, corrió a contarle a mi padre, Manoa. Sin embargo, mi padre, como muchos hombres ante lo extraordinario, no aceptó la noticia de inmediato. ¿Cómo podría? Antes de continuar, no olvides de darle like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras publicaciones. Continuemos. Era demasiado fantástico, demasiado improbable. No era común que el ángel del Señor se apareciera a la gente común, y mucho menos con anuncios tan grandiosos. Manoa, con el corazón lleno de preguntas y dudas, rogó a Dios por una confirmación. Y Dios, en su infinita paciencia, lo escuchó. Días más tarde, cuando mi madre estaba trabajando en el campo, el ángel volvió a aparecer. Ella, emocionada, dejó sus quehaceres y corrió a buscar a mi padre. Manoa, el hombre de Dios está aquí de nuevo. Mi padre, sin dudar, la siguió. Cuando llegó ante el ángel, mi padre hizo lo que cualquier hombre temeroso de Dios habría hecho, cayó de rodillas y pidió una señal. Enséñanos cómo criar al niño, suplicó, ¿qué deberíamos hacer con él? El ángel repitió las mismas instrucciones que le había dado a mi madre, con énfasis en el voto nazareo. Tu hijo será diferente, parecía decir, un instrumento de Dios. Pero, como cualquier padre que desea asegurarse de estar haciendo lo correcto, Manoa quiso ofrecerle un sacrificio al ángel, una muestra de devoción. Sin embargo, el ángel no aceptó un sacrificio común, en cambio, pidió que el sacrificio fuera ofrecido directamente a Dios. Y cuando las llamas del sacrificio ascendían al cielo, algo asombroso ocurrió. En medio del fuego, el ángel se elevó hacia el cielo, desapareciendo en la columna de humo que subía hacia los cielos. Mi padre y mi madre se postraron en la tierra, convencidos ahora de la santidad de la misión que se les había encomendado. Manoa, temeroso, pensaba que moriría después de haber visto al ángel del Señor. Pero mi madre, siempre más firme en su fe, lo tranquilizó: si el Señor quisiera vernos, no nos habría mostrado estas cosas, ni nos habría dado estas promesas. Así, con el temor y la reverencia aún frescos en sus corazones, mis padres comenzaron a prepararse para mi llegada. Ellos entendieron que no sería una vida ordinaria. Yo no sería un niño ordinario. Fui escogido antes de nacer, marcado por un pacto sagrado. Mi vida estaría dedicada a un propósito más grande que mis propios deseos o ambiciones. Y así fue como llegué al mundo, en un momento en que Israel necesitaba desesperadamente un libertador. Mi nación, mi gente, sufría bajo el yugo de los filisteos.
Año tras año, los filisteos oprimían a Israel, saqueando nuestros campos, invadiendo nuestras tierras y estableciendo su dominio. El ciclo de pecado, opresión y redención se repetía una y otra vez en la historia de Israel. Y yo, desde el momento en que nací, fui señalado para ser la respuesta a esas súplicas desesperadas. El voto nazareo no era solo una señal de consagración a Dios, era un recordatorio constante de mi misión. A medida que crecí, mi madre me enseñó a respetar ese voto. Nunca toqué el vino ni el licor fuerte. Mis manos nunca se acercaron a la impureza. Y sobre todo, mi cabello permaneció intacto, creciendo largo, como un símbolo de la fuerza divina que habitaba en mí. Sabía que mi vida estaba destinada a ser un instrumento en las manos de Dios, pero la conciencia de ese destino no me libraba de los desafíos y tentaciones que vendrían. El Espíritu del Señor comenzó a moverse en mí a una edad temprana. A menudo sentía su presencia, como una corriente de poder que fluía a través de mí. Mis padres veían en mis ojos algo más allá de la fuerza física, había un fuego, una llama divina. Sin embargo, a pesar de estar dedicado a Dios desde el nacimiento, nunca dejé de ser humano. Con el tiempo, el peso de mi llamado y la tentación de vivir según mis propios deseos comenzaron a luchar dentro de mí. Una lucha que solo iría creciendo conforme avanzaba mi vida. No era consciente en ese momento, pero la historia que Dios había comenzado con mi milagroso nacimiento sería una historia de conflictos, una batalla constante entre el propósito divino y mis propias debilidades humanas. Aunque mi vida fue marcada desde el principio con un llamado sagrado, pronto me di cuenta de que mi mayor desafío no sería enfrentar a los filisteos, sino enfrentarme a mí mismo. Este es el comienzo de mi historia. La historia de Sansón, el niño milagroso destinado a ser juez de Israel. Pero el camino que se abrió ante mí no fue sencillo. Mi fuerza era solo una parte de lo que se necesitaba para cumplir con mi destino. Y mientras crecí rodeado por el amor y la enseñanza de mis padres, el conflicto entre mi propósito y mis deseos pronto me llevaría por caminos oscuros y peligrosos. Porque aunque fui elegido desde el vientre, en mi corazón había algo más que un llamado divino, había también un anhelo profundo por vivir según mis propios términos. Un deseo que, al final, jugaría un papel crucial en mi caída y en mi redención. Mi infancia y el Espíritu del Señor en mí. Así fue como crecí, bajo la estricta mirada de mis padres, quienes me recordaban siempre el propósito que Dios tenía para mí. Desde que tuve conciencia de mi existencia, me sentí diferente. A menudo escuchaba las historias que mis padres me contaban sobre el ángel que les había anunciado mi nacimiento, y sobre el voto nazareo que estaba sobre mi vida, un pacto que me consagraba al Señor de una manera especial. Sabía que, desde el primer aliento que tomé, estaba destinado a algo más grande, algo que aún no alcanzaba a comprender por completo. No era fácil ser un niño como yo, viviendo bajo una sombra tan grande. Mientras otros niños corrían por las calles, libres de preocupaciones, yo siempre llevaba encima el peso del llamado divino. Mi madre, piadosa y firme, me recordaba a diario que mi vida no era como la de los demás. Mis cabellos, que jamás habían sido tocados por las tijeras, eran un símbolo de esa promesa, una promesa que mi madre protegía con todo su ser. Recuerdo con claridad la primera vez que sentí algo diferente en mi interior. Era apenas un joven, cuando de repente, algo despertó dentro de mí. Era como si una corriente de energía poderosa fluyera a través de mis venas, algo que no podía controlar, pero que tampoco me asustaba. Al contrario, me sentía más fuerte, más vivo. No era solo la fuerza física que cualquier joven podría desarrollar, era una fuerza sobrenatural, algo que venía de un lugar más allá de mi comprensión. El Espíritu del Señor se movía en mí, y aunque yo no lo entendía del todo, mis padres sí. Mi padre, Manoah, me observaba desde la distancia, con una mezcla de temor y orgullo. Sabía que lo que estaba ocurriendo en mí no era natural, pero al mismo tiempo, reconocía que era la mano de Dios obrando en su hijo. Mi madre, siempre sabia, me aconsejaba: Sansón, hijo mío, esta fuerza que sientes no es tuya.
proviene del Señor, y debes usarla con cuidado. Pero yo era joven, y como cualquier joven, a menudo me dejaba llevar por mis impulsos, por la emoción de descubrir el poder que tenía dentro de mí. Las primeras manifestaciones de esa fuerza vinieron de maneras inesperadas. Recuerdo estar en el campo con otros jóvenes de mi pueblo, cuando un grupo de filisteos pasó cerca, burlándose de nosotros. Era un insulto que mi corazón no podía soportar. Sin pensarlo dos veces, me abalancé sobre ellos. Lo que ocurrió después fue algo que ni yo mismo podía creer. Con una sola mano, derribé a 3 de esos hombres como si fueran muñecos de trapo. Los demás huyeron, aterrorizados, mientras yo me quedaba allí, respirando con dificultad, sorprendido por lo que había hecho. Al principio, no comprendí por completo lo que significaba aquella hazaña. Para mí, era solo una prueba de que podía defenderme, de que era más fuerte que cualquiera. Pero a medida que más episodios como ese se repetían, comencé a darme cuenta de que esto no era solo una casualidad, ni era simplemente mi fuerza. Era el Espíritu del Señor moviéndose en mí, permitiéndome hacer lo imposible. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que esta fuerza no era solo un don, sino también una carga. A menudo, me preguntaba por qué había sido yo el elegido para llevar tal poder. ¿Por qué no otro? A veces, deseaba ser como los demás, vivir una vida sencilla, sin tener que cargar con este destino tan pesado. Pero no podía escapar de lo que estaba dentro de mí. Y aquí es donde empezaron a surgir las primeras pruebas verdaderas. Aunque llevaba dentro de mí el llamado divino, también era un joven lleno de deseos humanos. Como cualquier muchacho de mi edad, me sentía atraído por las bellezas y placeres del mundo. A menudo, cuando miraba a las mujeres de los pueblos vecinos, mi corazón se encendía con deseos que no siempre estaban alineados con los caminos del Señor. Sabía que había sido apartado, que debía mantenerme puro y consagrado, pero las tentaciones siempre estaban ahí, y más de una vez, caí presa de ellas. Había una batalla constante dentro de mí, por un lado, la voz de mis padres, recordándome que mi vida estaba dedicada a Dios, que había sido elegido para un propósito mayor, por otro lado, el fuego de la juventud. Los deseos y ambiciones que se encendían en mi corazón. Esta lucha interna me seguiría durante toda mi vida, y aunque sabía que la voluntad de Dios era lo más importante, no siempre fui lo suficientemente fuerte para resistir las tentaciones que me rodeaban. A medida que crecía, la sensación de poder en mí aumentaba. Mis manos, capaces de hazañas extraordinarias, me hacían sentir invencible. Y aunque en lo profundo de mi ser sabía que todo esto provenía de Dios, había momentos en los que olvidaba esa verdad. En esos momentos, la arrogancia me cegaba. Me creía invulnerable, indestructible, como si nada ni nadie pudiera detenerme. Pero pronto descubriría que, aunque mi fuerza física era grande, mis debilidades internas me llevarían a situaciones peligrosas. El pueblo de Israel comenzaba a mirarme con otros ojos. Sabían que no era un hombre común, sabían que el Espíritu de Dios estaba en mí. Algunos me admiraban, otros me temían. En el fondo, yo no buscaba ni una cosa ni la otra. Solo quería entender quién era realmente, cuál era mi lugar en este mundo, y cómo debía usar el poder que se me había dado. Mi corazón, dividido entre el propósito divino y mis deseos humanos, se encontraba en un conflicto constante. Mis padres, siempre vigilantes, intentaban guiarme, pero yo, con la terquedad propia de la juventud, muchas veces no los escuchaba. El poder que sentía dentro de mí era tan grande que a veces me olvidaba de la humildad que el voto nazareo requería. Y aunque el Espíritu del Señor estaba sobre mí, pronto descubriría que este poder no era algo que podía usar a mi antojo. La vida me ofrecía tentaciones, distracciones que me apartaban de mi propósito, y no siempre pude resistirlas. Sabía que estaba destinado a algo más grande, pero la lucha interna en mi corazón no se apagaba. El poder, aunque divino, comenzaba a nublar mi juicio. A veces, olvidaba que no era mío, sino un don de Dios. Sin embargo, algo era claro,
el día en que sería llamado a cumplir mi propósito estaba cada vez más cerca. Sabía que la batalla con los filisteos no tardaría en llegar, y que cuando ese momento llegara, tendría que decidir si usaría mi fuerza para el propósito que Dios había establecido para mí. Mi primer matrimonio y el enigma de León. Fue en Timnat donde todo comenzó a cambiar. Yo era joven, fuerte, y estaba empezando a descubrir el poder que el Señor me había concedido. Mis padres siempre intentaban guiarme por el camino correcto, pero había algo dentro de mí, un anhelo profundo, que me empujaba a tomar decisiones impulsivas, decisiones que, muchas veces, se alejaban de la voluntad de Dios. Fue durante uno de esos días de juventud cuando la vi. Era una mujer filistea, de una belleza cautivadora, que me atrapó desde el primer momento. Mi corazón, sin consultarlo con mi razón, quedó completamente cautivado. No era solo su apariencia, había algo en ella que me atraía con una fuerza que no podía explicar. Contra todo consejo, contra la tradición de mi pueblo, decidí que sería mi esposa. Mis padres, preocupados por mi elección, intentaron razonar conmigo. Sansón, ¿acaso no hay mujeres entre tu propio pueblo?, me decían, desesperados. Sabían que la ley de Israel prohibía matrimonios con extranjeras, sobre todo con los filisteos, enemigos acérrimos de nuestra nación. ¿Por qué tienes que ir a buscar esposa entre los filisteos, entre los incircuncisos, aquellos que nos oprimen? Pero yo, con la testarudez de la juventud y mi corazón nublado por el deseo, no escuché. Consíganmela, les dije, ella es la que me gusta. Mis padres, aunque con el corazón lleno de dolor, accedieron a mi petición. Poco sabían ellos, ni siquiera yo mismo, que esto formaba parte de un plan más grande, un plan de Dios para enfrentar a los filisteos. Aún no entendía el propósito detrás de mis decisiones, pero pronto descubriría que el Señor estaba obrando de maneras misteriosas, incluso en medio de mis deseos impulsivos. El viaje a Timnat fue el comienzo de algo inesperado. Mientras caminaba por los caminos polvorientos hacia la tierra de los filisteos, un joven león, feroz y hambriento, se abalanzó sobre mí. El rugido resonó en mis oídos, y por un momento, sentí el aliento caliente del animal en mi rostro. Cualquier otro hombre habría sido devorado en cuestión de segundos, pero no yo. En ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre mí con una fuerza abrumadora, y sin pensar, sin siquiera tener una arma en mis manos, tomé al león y lo desgarré con una facilidad que me sorprendió a mí mismo. Lo maté como si no fuera más que un cabrito. Sentí el poder de Dios fluir por mis músculos, una energía sobrenatural que me hacía invencible. Después de ese encuentro, seguí mi camino hacia Timnat, sin decirle a nadie lo que había ocurrido. Era como si ese episodio fuera solo un presagio de lo que estaba por venir, una señal de que mi destino, aunque aún no lo comprendía del todo, estaba vinculado de manera inseparable con los filisteos. Cuando llegué a Timnat, no tardé en pedir la mano de la mujer que me había cautivado, y la preparación para la boda comenzó. Un tiempo después, en el camino de regreso a Timnat para las celebraciones, decidí volver al lugar donde había matado al león. Por curiosidad, quise ver qué había quedado de aquella bestia. Lo que encontré fue algo insólito. Dentro del cadáver de león, las abejas habían hecho un panal, y de allí goteaba miel. Sin pensarlo, tomé parte de esa miel con mis manos y la comí, saboreando su dulzura. Fue un momento extraño, casi como si la naturaleza misma estuviera señalando algo. Aún no lo sabía, pero ese evento sería clave en lo que vendría después. Al llegar a la fiesta de bodas, la idea del león y la miel seguía rondando mi mente, y entonces se me ocurrió un juego, algo que haría la celebración más interesante. Sabía que los filisteos, arrogantes como eran, se sentían superiores a nosotros, los israelitas, y quería desafiarlos de alguna manera. Así que propuse un acertijo a los 30 jóvenes filisteos que me acompañaban en la fiesta. Les dije, voy a proponerles un enigma. Si me lo resuelven en los 7 días de la fiesta, les daré 30 túnicas de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden resolverlo, ustedes me darán esas mismas prendas a mí.
Los filisteos, confiados en su astucia, aceptaron el desafío de inmediato. Y entonces les planteé el acertijo, inspirado por mi encuentro con el león: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Yo sabía que no había manera de que pudieran resolverlo. Solo yo conocía el secreto del león y la miel, y me regocijaba internamente al ver sus rostros perplejos. Durante 3 días, los filisteos intentaron descifrar el enigma, pero sin éxito. Su frustración crecía con cada intento fallido. Sabían que, de no resolverlo, tendrían que pagar un precio alto, y su orgullo no les permitiría ser humillados por un israelita en su propia tierra. Fue entonces cuando recurrieron a mi esposa, quien estaba bajo la presión de su propio pueblo. Los filisteos la amenazaron, diciéndole que si no les revelaba la respuesta, quemarían la casa de su padre y a ella con ella. Desesperada por salvarse y proteger a su familia, mi esposa acudió a mí, llorando. Al principio, no entendía por qué mi esposa lloraba tanto, rogándome que le revelara el significado del enigma. Intenté resistirme, pero día tras día, sus súplicas y lágrimas me debilitaban. Me sentía presionado, confundido entre el amor que decía sentir por ella y el deseo de mantener mi secreto. Finalmente, cansado de sus insistencias, le conté el significado del acertijo: el león y la miel. No imaginaba que ella me traicionaría tan fácilmente. Mi esposa, bajo la amenaza de los filisteos, fue a contarles la respuesta. En el 7º día de la fiesta, los filisteos vinieron a mí con sonrisas maliciosas en sus rostros. Con gran pompa, uno de ellos declaró: que es más dulce que la miel y que es más fuerte que el león. En ese instante, supe que había sido traicionado, no por ellos, sino por la mujer a la que había elegido para ser mi esposa. Mi sangre comenzó a hervir. Sentí la ira brotar en mí como un torrente imparable. El Espíritu del Señor volvió a descender sobre mí, pero esta vez no fue para desatar mi fuerza en defensa, sino para ejecutar venganza. Salí de Timnat lleno de furia, y me dirigí a Ascalón, una ciudad filistea cercana. Allí, en un arrebato de violencia, maté a 30 hombres, les quité sus túnicas y llevé esas prendas de regreso para pagar la deuda del acertijo. Pero mi corazón estaba herido, no por la pérdida de la apuesta, sino por la traición de mi propia esposa. No pude regresar a ella. Mi furia y mi dolor eran demasiado grandes. Me retiré a la casa de mi padre, abandonando a mi esposa en Timnat. No sabía entonces, pero esa decisión solo sería el comienzo de una cadena de eventos que desatarían un conflicto aún mayor entre mí y los filisteos. Pero lo que comenzó como una boda, una unión que yo creí que sería el inicio de una vida plena, terminó en traición y muerte. Mi primer matrimonio no solo fue un fracaso, sino el catalizador de una guerra entre mi fuerza divina y el orgullo de los filisteos. Y aunque no lo sabía en ese momento, esta historia, marcada por el león y la miel, estaba lejos de haber terminado. La traición de mi esposa y mi primera gran venganza. El día en que dejé Timnat, mi corazón estaba lleno de ira. La traición de mi esposa y la humillación que sufrí ante los filisteos no era algo que pudiera soportar. Mi orgullo estaba herido, pero más que eso, sentía una rabia profunda. Los filisteos, con su arrogancia, se habían burlado de mí y de mi fuerza. Me habían robado el honor, y la mujer que había elegido para compartir mi vida me había traicionado en el momento en que más necesitaba su lealtad. No pude quedarme, no pude mirarla ni un segundo más. Me fui, dejando atrás a mi esposa, mi boda, y todo lo que eso significaba. Regresé a la casa de mi padre en el enojo de mi juventud, pero el tiempo no apaciguó mi furia. Durante meses, el fuego de la venganza ardió en mi interior, consumiéndome. Sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a enfrentar lo que había dejado atrás. Y así fue como, un tiempo después, decidí regresar a Timnat. En mi corazón, albergaba la esperanza de reconciliarme con mi esposa. Quizá el tiempo había curado las heridas. Quizá, después de todo, podríamos empezar de nuevo. Pero lo que encontré al llegar fue algo muy distinto de lo que había imaginado.
Cuando llegué a la casa de mi suegro, este me salió al encuentro con una mirada preocupada. Antes de que pudiera siquiera hablar, me dijo: pensé que la odiabas, Sansón. Así que se la di a otro hombre. Ella es ahora la esposa de tu compañero. Mis oídos no podían creer lo que escuchaban. El dolor, que ya había sufrido una vez por su traición, se multiplicó al saber que mi esposa había sido entregada a otro, como si no fuera nada, como si nuestra unión no tuviera valor alguno. La ira, que había estado ardiendo lentamente dentro de mí, se convirtió en un torrente imparable. El dolor de la traición me empujó a actuar, pero no de manera razonada. Las emociones me abrumaron por completo. Mi mente solo podía pensar en una cosa: venganza. No solo contra mi suegro, no solo contra el hombre que había tomado a mi esposa, sino contra todo el pueblo filisteo que, con su prepotencia, había humillado mi nombre. Sabía que no podía perdonarlos, y sabía que mi venganza tenía que ser tan grande como el dolor que sentía. Fue entonces cuando ideé mi plan. No sería una venganza directa, no al principio. Quería hacerles daño, quería destruir lo que ellos más valoraban. Los filisteos eran una nación próspera, confiaban en sus campos, en sus cosechas, en la riqueza que su tierra les proveía. Decidí que eso sería lo primero que les arrebataría. Así que comencé a cazar zorros. 300 zorros, para ser exactos. Uno tras otro, los capturé, y cuando tuve el número suficiente, preparé mi castigo. A cada uno de esos zorros les até una antorcha encendida a la cola. Imagina la escena: una noche oscura, el cielo apenas iluminado por las estrellas, y yo, Sansón, soltando a 300 animales salvajes, con antorchas ardiendo, corriendo a través de los campos filisteos. Las llamas danzaban en el aire mientras los zorros corrían aterrorizados por los campos de trigo, las viñas y los olivares. El fuego se extendió rápidamente, devorando todo a su paso. La tierra que los filisteos tanto valoraban quedó reducida a cenizas en cuestión de horas. Fue mi primera gran venganza contra ellos, y aunque el fuego de sus campos se apagó, el de mi corazón seguía ardiendo con una intensidad que ni siquiera yo podía controlar. Al principio, me regocijé en mi victoria. Sabía que había herido a los filisteos donde más les dolía. Había destruido sus cosechas, había golpeado su orgullo. Pero sabía que esto no era el final. Los filisteos no se quedarían quietos, no dejarían que un israelita como yo los humillara de esa manera. Sabía que vendrían por mí, y en lo profundo de mi ser, los esperaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que el conflicto escalara aún más. Mis acciones habían desatado una guerra entre ellos y yo, una guerra que, sin saberlo entonces, definiría mi vida. El conflicto y la quijada de asno. No pasó mucho tiempo antes de que los filisteos reaccionaran. La destrucción de sus campos había sido una herida abierta que no podían permitir. Comenzaron a movilizarse, a reunir a sus fuerzas para vengarse de mí, Sansón, el hombre que había prendido fuego a su tierra. Pero sabían que no podían atacarme directamente. La fuerza que poseía, una fuerza que no era mía, sino del Señor, los hacía temerme. Eran orgullosos, pero también sabían que enfrentarse a mí significaba enfrentarse a algo mucho más grande. Sin embargo, su sed de venganza era tan grande que estaban dispuestos a arriesgarlo todo para capturarme. Los filisteos subieron a Judá en busca de mí. Sabían que no podían atacarme solos, así que presionaron a mi propio pueblo, los israelitas, para que me entregaran. Mis propios hermanos, aterrorizados ante la amenaza filistea, se volvieron contra mí. Era doloroso saber que aquellos a quienes estaba destinado a liberar ahora estaban dispuestos a traicionarme, pero en mi corazón sabía que no podía culparlos. Estaban asustados, y los filisteos los amenazaban con destruir sus hogares si no me entregaban. La traición, esta vez, venía de mi propio pueblo. 3000 hombres de Judá vinieron a buscarme, armados no para pelear, sino para entregarme a mis enemigos. Cuando llegaron a donde estaba, me miraron con temor en sus ojos. Sansón, dijeron, ¿no sabes que los filisteos nos gobiernan?
¿qué has hecho? Yo los miré con calma. Sabía que la situación era grave, pero también sabía que el Señor estaba conmigo. Les respondí, solo les hice lo que ellos me hicieron a mí. No me importaba el precio de mi venganza, pero no quería que mi pueblo sufriera por mi causa, así que hice algo que no habrían esperado. Les dije que me entregaran, que me ataran con cuerdas y me llevaran a los filisteos. Sabía que no me podían hacer daño, sabía que el Espíritu del Señor me liberaría cuando llegara el momento. Me ataron con cuerdas nuevas, y me llevaron hasta el campamento filisteo. Cuando los filisteos me vieron llegar, comenzaron a gritar de alegría. Creyeron que me tenían atrapado, que finalmente habían logrado lo imposible. Pero su júbilo fue breve. El Espíritu del Señor descendió sobre mí una vez más, y en un instante, las cuerdas que me ataban se desintegraron en mis manos como si fueran hilos de seda. La fuerza de Dios fluía a través de mí, y con los ojos llenos de furia, busqué algo con lo que defenderme. Mis manos encontraron una quijada de asno, un arma poco convencional, pero en mis manos, cualquier cosa era suficiente. Con esa quijada, me lancé contra ellos. No fueron capaces de detenerme. Uno tras otro cayeron bajo mi mano, filisteos armados con espadas y lanzas, pero yo, armado solo con los huesos de un animal muerto, los derroté como si fueran nada. 1000 hombres perecieron aquel día. 1000 filisteos muertos por la fuerza que el Señor había puesto en mí. Era un caos absoluto, y la sangre de mis enemigos teñía la tierra mientras sus cuerpos caían a mi alrededor. Cuando todo terminó, cuando el último filisteo cayó a mis pies, me quedé de pie en medio de los cadáveres, agotado pero victorioso. Levanté la quijada de asno y grité, con la quijada de un asno, los apilé en montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Mi corazón ardía con el fervor de la batalla, pero también sentía el peso de lo que acababa de hacer. 1000 vidas habían terminado por mi mano, y aunque sabía que era la voluntad de Dios, no podía evitar sentir el peso de la sangre derramada. Fue entonces cuando el cansancio y la sed comenzaron a invadir mi cuerpo. Caí de rodillas, exhausto. Sentí que la vida me abandonaba. En medio de mi debilidad, clamé al Señor, has concedido esta gran victoria por tu siervo, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Pero el Señor, siempre misericordioso, no me abandonó. De una grieta en la tierra brotó agua, y bebí hasta que mis fuerzas regresaron. Así fue como el Señor me salvó una vez más, tanto en la batalla como en mi debilidad. El episodio de Gaza. Después de la masacre con la quijada de asno, la fama de mi poder se extendió por toda la tierra. Los filisteos temían mi nombre. Sabían que, mientras viviera, yo sería una espina clavada en su costado. Mis hazañas, bendecidas por el Señor, parecían imposibles de detener. Y, con el tiempo, esa misma fama alimentó en mí una sensación de invulnerabilidad, un sentimiento de que nada ni nadie podía hacerme caer. Fue durante ese tiempo de relativa calma que llegué a Gaza, una de las ciudades más poderosas de los filisteos. Entré allí, sabiendo bien que estaba en territorio enemigo, pero, una vez más, la arrogancia me llevó a subestimar el peligro. Era como si hubiera empezado a creer que ninguna fuerza humana podría igualarme, que los filisteos no tenían manera de derrotarme, sin importar cuántos fueran o cuán astutos pudieran ser. La razón de mi visita a Gaza fue, en parte, banal. Allí busqué consuelo en los brazos de una prostituta, dejándome llevar por las tentaciones carnales que ya se habían apoderado de mí en otras ocasiones. A pesar de que llevaba sobre mis hombros un destino divino, seguía siendo un hombre de carne y hueso, y las debilidades del cuerpo me consumían a veces tanto como los asuntos del espíritu. En la casa de esa mujer, no pensaba en los filisteos ni en el peligro. Creí que podía actuar sin consecuencias, que mi poder me protegería en todo momento. Pero mientras me entretenía con la mujer, la noticia de mi presencia en la ciudad corrió como el fuego en el campo. Los filisteos, siempre vigilantes, no podían desaprovechar la oportunidad de capturarme.
Se dieron cuenta de que estaban ante la ocasión perfecta para atraparme desprevenido, vulnerable y sin preparación. Las puertas de la ciudad fueron cerradas con sigilo. La orden se dio rápidamente: Sansón debía morir antes de que el amanecer revelara su partida. Esa noche, Gaza se preparó como si estuvieran a punto de celebrar una victoria inminente. Los filisteos estaban convencidos de que finalmente me tenían en sus manos. Bloquearon todas las salidas de la ciudad. Cerrar las enormes puertas era una medida de seguridad impenetrable. Nada ni nadie podía escapar de Gaza una vez que esas puertas se cerraban. Planearon esperar hasta la mañana, cuando saliera de la casa de la prostituta, para atacarme con todo su ejército y, por fin, acabar conmigo. Mi destino, según ellos, estaba sellado. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca podrían entender, era que mi fuerza no provenía de mi cuerpo ni de mi propio poder, sino del Espíritu del Señor. Mientras ellos confiaban en sus números y en las enormes puertas de la ciudad, mi confianza estaba en algo mucho más grande. Durante la noche, mientras dormía en aquella casa, algo en mi interior me despertó. Una sensación, quizá el mismo Espíritu de Dios, me alertó del peligro que me acechaba. Sabía que los filisteos estaban esperando para capturarme, y no tenía intención de dejarles salirse con la suya. Al caer la medianoche, mientras las sombras aún cubrían la ciudad y los soldados filisteos dormían confiados, me levanté. Sabía que Gaza estaba sellada, que las enormes puertas de la ciudad estaban cerradas y custodiadas. Pero lo que esos soldados no comprendían era que ninguna barrera, ninguna trampa, podría detenerme mientras el Señor estuviera conmigo. Salí de la casa y caminé hacia las puertas principales de la ciudad con una calma que, bajo otras circunstancias, habría parecido insensata. Allí estaban las puertas, enormes, forjadas en hierro, tan pesadas que normalmente requerían la fuerza de varios hombres para abrirse y cerrarse. Pero no me detuve ni por un segundo. Sin pensarlo, extendí mis manos hacia las puertas y las arranqué de sus bisagras con una facilidad que solo podía provenir de la fuerza divina. Las puertas, que deberían haber sido un obstáculo insuperable, se convirtieron en algo tan liviano como el aire en mis manos. No solo arranqué las puertas, sino que decidí cargar con ellas sobre mis hombros, como si fueran trofeos de la victoria que aún no se había celebrado. Los filisteos que custodiaban las murallas no podían creer lo que veían. Ningún hombre en su sano juicio habría intentado lo que yo hice, y aún así, lo hice sin esfuerzo. Las puertas, con sus postes y cerrojos, eran tan pesadas que deberían haberme aplastado, pero las levanté sobre mis hombros como si fuera una carga insignificante. Caminé, llevando las puertas de la ciudad de Gaza sobre mí, hasta la cima de una colina que miraba hacia Hebrón. Allí las dejé, como un monumento a mi fuerza, como una señal de mi victoria sobre los filisteos. Gaza, que esa noche creía haberme atrapado, se despertó al día siguiente con sus puertas destrozadas, y los filisteos una vez más quedaron humillados. Mi escape fue más que una simple huida, fue una declaración. Nadie podía atraparme. No había puerta ni barrera capaz de contenerme. No había ejército ni trampa que pudiera contra la fuerza que Dios había puesto en mí. Aún así, mientras cargaba esas puertas sobre mis hombros, una parte de mí comenzaba a darse cuenta de algo más profundo, algo que en ese momento solo era un susurro en mi mente. Mi fuerza, por más impresionante que fuera, no podía protegerme de todo. Gaza fue un recordatorio de mi invulnerabilidad física, pero también un presagio de que mi mayor enemigo no sería algo que pudiera derrotar con mis manos. Sabía que el conflicto con los filisteos estaba lejos de terminar, pero lo que no sabía era que mi verdadera caída vendría no por una fuerza externa, sino por mi propia debilidad interna. Esa noche en Gaza fue una prueba más de mi poder, una victoria más sobre mis enemigos, pero al mismo tiempo fue un recordatorio de que mi vida estaba en una cuerda floja. Mientras el Espíritu del Señor me fortaleciera, no habría enemigo capaz de vencerme. Pero mis propias decisiones, las tentaciones y mi arrogancia, podían abrir puertas más peligrosas que las que había arrancado de Gaza. Y así, una vez más,
caminé hacia la siguiente fase de mi destino, sin saber que el verdadero peligro no estaba en las armas de los filisteos, sino en las decisiones que tomaría en los días por venir. Mi poder me hacía imparable, pero mi orgullo, mi deseo y mi vulnerabilidad ante la traición eran las grietas invisibles que, tarde o temprano, comenzarían a derrumbar mi fortaleza. La historia de Gaza fue una lección, pero en mi corazón aún no la había comprendido del todo. Y el precio de esa incomprensión sería uno que me llevaría al borde de mi destrucción. Este episodio en Gaza resalta no solo la increíble fuerza física de Sansón, sino también su creciente arrogancia y el peligro latente que vendría en los siguientes capítulos de su vida. Desde aquí, la historia continúa con Dalila y la traición definitiva, el siguiente punto clave en su destino. El encuentro con Dalila. El Valle de Sorek es un lugar que permanece grabado en mi memoria, no solo por su belleza natural, sino porque allí se produjo el encuentro que cambiaría el rumbo de mi vida. Era un lugar donde la brisa acariciaba suavemente los campos de trigo y los cantos de los pájaros parecían ser una melodía que danzaba en el aire. Pero en medio de toda esa paz, la tempestad se gestaba en mi corazón, ya que allí conocí a Dalila. Dalila era una mujer de una belleza cautivadora. Desde el primer instante en que la vi, su mirada me atrapó como una red lanzada al mar. No podía apartar mis ojos de su rostro, de su sonrisa, de la forma en que se movía, ligera y seductora. Nunca había sentido algo así antes, era como si el mismo aire a mi alrededor se volviera más denso, y cada latido de mi corazón resonara con una nueva intensidad. Mi espíritu guerrero, el hombre que había desafiado a 1000 filisteos, se desvaneció ante su encanto. A medida que pasaba el tiempo, me dejé llevar por mis emociones. Era una locura, lo sabía. Mi vida había estado marcada por la lucha y la venganza, pero en Dalila encontré algo que no sabía que necesitaba, la paz, la ternura y una conexión que sentía profundamente en mi ser. Sin embargo, en mi corazón, una voz susurraba advertencias. Sabía que Dalila era una filistea, y que mi amor por ella podría ser una trampa, pero el deseo y la pasión me cegaron a la verdad. Poco después, los líderes filisteos se dieron cuenta de mi creciente conexión con Dalila y comenzaron a ver una oportunidad. Ellos, siempre astutos y calculadores, comprendieron que la clave para atraparme estaba justo en las manos de la mujer que había ganado mi corazón. Así que decidieron ofrecerle una gran suma de dinero a cambio de que descubriera el secreto de mi fuerza. La ambición de los filisteos nunca había conocido límites y sabía que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para someterme. Dalila, aunque parecía estar bajo mi hechizo, también era una mujer pragmática. Cuando ella se acercó a mí, ya tenía un plan en mente. Era astuta y muy persuasiva. Noche tras noche, comenzamos a compartir momentos juntos, llenos de risas y promesas de amor eterno, pero en cada uno de esos encuentros, había una sombra en sus ojos. Sabía que debía encontrar una manera de acercarse a mí para descubrir mi secreto. Sin embargo, yo no lo veía, no podía imaginar que la mujer que decía amarme podría estar en connivencia con mis enemigos. Sansón, me decía, acariciando mi cabello mientras nos sentábamos bajo las estrellas, dime, ¿cuál es la fuente de tu fuerza? ¿Cómo es que puedes hacer lo que haces? Al principio, jugué con sus preguntas. Le conté mentiras, historias absurdas que la hacían reír. Si me ataras con 7 cuerdas frescas de arco, perdería mi fuerza, le decía, con una sonrisa burlona en mis labios. Sabía que era un engaño, y mi corazón se llenaba de orgullo al pensar que había logrado engañarla. Ella reía y se sonrojaba, como si realmente creyera mis palabras. Pero su persistencia era inquebrantable, y aunque yo intentaba esquivar la pregunta, sabía que había algo más en su mirada. Ella estaba decidida. La astucia de Dalila no podía ser subestimada. Cada vez que intentaba distraerme o alejarme de su pregunta, ella regresaba con más fuerza, con más insistencia. Sus ojos, una mezcla de amor y deseo, me abrumaban y me mantenían cautivo. Su voz se convertía en un susurro seductor mientras se acercaba a mí, llenando el aire con promesas de amor eterno. Si realmente me amas,
debes confiar en mí, decía. Debes compartir tu secreto, Sansón. Dímelo, y sabrás que siempre estaré a tu lado. Y así, la batalla en mi interior comenzó a volverse más intensa. El deseo que sentía por ella competía con el conocimiento que tenía sobre el peligro que representaba. Sabía que la mujer a la que amaba estaba en contacto con mis enemigos. Pero a pesar de todo, algo en su voz y en su mirada me atraía, como un faro que me guiaba hacia el abismo. Pasaron las noches y mis defensas comenzaron a desmoronarse. La lucha interna entre mi amor por Dalila y mi lealtad al Señor se volvía más intensa. Me encontraba atrapado en una telaraña de sentimientos contradictorios. Sabía que si le revelaba mi secreto, podría perder todo lo que había luchado por proteger. Pero, al mismo tiempo, cada vez que miraba a Dalila, sentía que se desvanecían mis reservas. Finalmente, cedí. Una noche, bajo la luz de la luna, mientras el suave murmullo del viento llenaba el aire, sentí que el peso de la revelación caía sobre mis hombros. Mi amor por ella había crecido tanto que ya no podía soportar la presión. En ese momento, mi juicio se nubló. Sin pensar en las consecuencias, le conté la verdad. Mi fuerza no proviene de las cuerdas ni de los lazos, le confesé. Viene de mi cabello. Si me lo cortan, perderé mi fuerza y seré tan débil como cualquier otro hombre. En ese instante, el mundo que había construido en torno a mí, la protección que el Señor me había otorgado, se tambaleó. Dalila, al escuchar mis palabras, tuvo una reacción que no podía prever. La mirada en su rostro cambió de amor a un cálculo frío y calculador. En su mente, ya había comenzado a planear el desenlace. Ella había conseguido lo que quería, y en ese momento, lo que había sentido como amor se convirtió en una trampa mortal. Cuando finalmente se dio cuenta de que tenía en su poder el secreto de mi fuerza, su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y triunfo. Su abrazo, que antes me había traído consuelo, ahora era una cadena de traición que me unía al dolor. No comprendía cómo mi amor había podido cegarme de tal manera. No podía creer que había confiado en alguien que estaba en el lado opuesto de la batalla, alguien que, aunque me sonreía y decía que me amaba, había estado conspirando en mi contra desde el principio. Esa noche, antes de que la mañana llegara, la sombra de la traición comenzó a envolverme. Los filisteos estaban al acecho, esperando su momento, y lo que había sido el encuentro más dulce de mi vida se tornaba en una pesadilla. La certeza de mi vulnerabilidad, de haber expuesto mi secreto, comenzó a calar en mi alma. Sabía que la traición de Dalila no solo me costaría mi fuerza, sino que podría costarme la vida misma. Mientras mis pensamientos se enredaban en la confusión y el miedo, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y la lucha que había librado durante toda mi vida se encontraba ahora en un punto crítico. En el fondo de mi corazón, sabía que el encuentro con Dalila no solo había sido el comienzo de mi ruina, sino también la traición que marcaría mi destino. Esa noche en el valle de Sorek fue el punto de inflexión que sellaría mi suerte. Un amor que creí sincero se había convertido en la herramienta de mi caída. La historia que había construido se desmoronaba ante mis ojos, y lo que una vez había sido mi fuerza se tornaba en mi mayor debilidad. La lucha entre el amor y el deber, entre la lealtad y la traición, apenas comenzaba, y no podía prever las consecuencias que esta decisión traería a mi vida. Ahora, con mi secreto al descubierto y mi destino en manos de Dalila, el siguiente capítulo de mi vida se preparaba para revelarse. La sombra de la traición ya había hecho su aparición, y el verdadero costo de mi elección comenzaría a hacerse evidente en un instante. La vida que había conocido, la vida de un guerrero, estaba a punto de enfrentar su prueba más dura, y lo que se avecinaba no solo cambiaría mi destino, sino también el de toda mi nación. La traición final. Había llegado a un punto sin retorno en mi vida, un momento en que las decisiones que había tomado y las revelaciones que había compartido pesaban sobre mí como una losa. La noche en que le confesé a Dalila el secreto de mi fuerza fue una mezcla de liberación y condena, de amor y traición. Aquel instante se convirtió en el pivote de mi destino,
y las sombras comenzaron a oscurecer la luz que había brillado en mi vida hasta ese momento. A medida que la noche se cerraba sobre nosotros en el valle de Sorek, algo dentro de mí empezaba a vislumbrar el peligro que se avecinaba. Era una sensación que había ignorado, arrinconada por la confianza ciega que tenía en el amor que sentía por Dalila. La revelación de mi secreto fue un acto de vulnerabilidad. Cada palabra que salía de mis labios me alejaba un poco más de la protección divina que había guiado mi vida hasta entonces. Mientras me acomodaba en el lecho, con el cansancio de las noches anteriores pesando sobre mis parpadeantes ojos, la voz de Dalila sonó suave y seductora. «No confías en mí, Sansón, no sabes que siempre estaré a tu lado». Sin embargo, lo que ella decía era solo un eco de la traición que había decidido llevar a cabo. En el fondo, yo sabía que estaba a punto de tomar la decisión más devastadora de mi vida. La oscuridad de la noche envolvía el valle, y poco a poco, mis ojos se cerraron. El cansancio y la confianza me abrumaron, caí en un sueño profundo, en un estado de inconsciencia que ahora me parece como el sueño de un niño despreocupado. Era una ilusión de paz, un estado del que no podría despertar sin una enorme sacudida. En un acto que ahora veo como la culminación de su deslealtad, Dalila aprovechó mi vulnerabilidad. Con las manos temblorosas y una determinación fría, tomó las tijeras y se acercó a mí mientras dormía. No puedo recordar ese instante, pero me imagino que su respiración se detuvo por un segundo mientras cortaba mis trenzas, esas trenzas que representaban no solo mi fuerza, sino también mi pacto con Dios, mi identidad y mi misión. Cada mechón de cabello que caía al suelo era un fragmento de mi vida, un símbolo de mi conexión con el Creador y el acto más devastador que cualquier mujer podría cometer contra un hombre que se había entregado a ella. Cuando finalmente desperté, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sensación de pérdida fue inmediata. Me senté, aturdido, y llevé mis manos a mi cabeza, buscando las trenzas que habían sido mi gloria. Pero todo lo que encontré fue la superficie de mi cuero cabelludo, desnudo y vulnerable. No solo había perdido mi cabello, había perdido la fuerza que me definía, y lo que había sido mi conexión con el Señor. Era como si un velo oscuro se hubiera caído sobre mí, como si de repente la luz hubiera desaparecido de mi vida. Fue entonces cuando escuché las voces. En la lejanía, las risas y las conversaciones de los filisteos se mezclaban con el eco de mi propia traición. Ellos, mis enemigos acérrimos, habían estado aguardando en la sombra, esperando el momento en que la mujer que amaba me traicionara. La traición de Dalila había sido un paso calculado, y ahora ellos estaban listos para llevar a cabo su venganza. El momento en que entraron en la habitación fue un torbellino de caos. Sentí que me apresaban con manos firmes y fuertes. Intenté luchar, pero mi cuerpo no respondía. Mi mente gritaba que aún tenía que defenderme, que tenía que salir de allí, pero la realidad se impuso sobre mis deseos. Mis músculos, que en algún momento habían sido mi orgullo, ahora se sentían flácidos, inútiles. La fuerza que había venido de mi cabello, de mi fe, se había desvanecido como el vapor en el aire. Me apresaron y me llevaron a través de la ciudad, arrastrándome como si fuera un animal herido. No era la primera vez que sentía el desprecio y el odio de mis enemigos, pero esta vez era diferente. La humillación era insoportable. Cada paso que daba me sentía más impotente, más perdido. Los filisteos se reían de mí, saboreando su victoria. Me sacaron los ojos, y por primera vez en mi vida, experimenté la completa oscuridad. La agonía de la ceguera fue un tormento que nunca había anticipado. La luz, que antes había sido una fuente de inspiración, se convirtió en una ausencia dolorosa. Cada rincón que había conocido, cada paisaje que había recorrido, se desvaneció. Ahora solo había oscuridad. En esa penumbra, la realidad de mi traición se hizo aún más intensa. La mujer a la que había amado, que había significado todo para mí, había sido el instrumento de mi caída. La comprensión de mi traición y la pérdida de mi fuerza se entrelazaban como un eco sordo que reverberaba en mi corazón. En ese momento, mientras los filisteos celebraban su triunfo,
un nuevo tipo de dolor se apoderó de mí. La rabia y la impotencia se convirtieron en compañeros constantes. No podía más que pensar en lo que había perdido. Mi identidad, mi fuerza, mi conexión con Dios, todo se había desmoronado en un instante. En ese vacío, un grito interno resonó. Quería luchar, quería ser el guerrero que había sido antes, pero la traición de Dalila y la pérdida de mi cabello habían borrado las líneas de mi destino. En el silencio de la oscuridad, la vida continuó a su alrededor. Sentía que el tiempo se había detenido para mí, pero el mundo exterior seguía su curso. Mis enemigos, al sentir que la victoria era suya, no comprendían el fuego que ardía en mi interior. Una llama de venganza comenzaba a avivarse, una llama que no podría extinguirse tan fácilmente. En lo profundo de mi ser, sabía que mi historia no había terminado, que la oscuridad que había caído sobre mí era solo el preludio de lo que estaba por venir. Mientras me sentía atrapado en la prisión de la traición, una parte de mí comenzó a despertar, una parte que recordaba mi propósito. Aunque mis ojos no podían ver la luz, mi corazón podía sentir su presencia, y el fuego de la venganza ardía lentamente en mi interior. A pesar de la traición, aún existía la posibilidad de redención. A pesar de la oscuridad que me envolvía, sabía que la historia de Sansón no había terminado, que había un camino por recorrer y un destino que aún debía cumplir. Ahora, con la traición final consumada, el siguiente capítulo de mi vida se presentaba ante mí, un capítulo que traería consigo la oportunidad de enfrentar no solo a mis enemigos, sino también a mí mismo. Y redescubrir la fuerza que una vez fue parte de mí. El final de una era se acercaba, pero también el surgimiento de un nuevo propósito. Mi humillación en Gaza. El camino hacia Gaza fue un recorrido de tormento y sufrimiento. Recuerdo los ecos de la risa burlona de los filisteos resonando en mis oídos mientras me llevaban a la ciudad, un lugar que había sido testigo de muchas de mis victorias, pero que ahora se convertía en la escena de mi humillación. Las calles estaban llenas de gente, sus rostros reflejaban una mezcla de alegría y satisfacción al ver caer a su enemigo más temido. Era un espectáculo que los divertía, un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden caer. Pero yo, en mi agonía, sabía que había algo más profundo en juego. Me llevaron a un molino, donde mi nueva vida como esclavo comenzó. Allí, las paredes de piedra eran testigos silenciosos de mi degradación. Cada día, me obligaban a girar esa enorme rueda, una tarea que me recordaba lo lejos que había caído. Mi cuerpo, antes un símbolo de poder, ahora estaba encadenado al peso de una vida que no era la mía. La fricción de la rueda y el grano que se convertía en harina eran un recordatorio constante de mi impotencia. Mis brazos, que alguna vez habían derribado a 1000 filisteos, ahora se movían al compás de la opresión. Cada vuelta de la rueda era un ciclo de dolor y desesperanza. Las horas pasaban lentamente. La luz del sol apenas llegaba a los rincones oscuros de la habitación y la sensación de encierro se hacía cada vez más intensa. La humillación era un látigo que me golpeaba constantemente. Pero en medio de esa agonía, empecé a notar un cambio sutil, uno que no esperaba. Con cada día que pasaba, sentía un tirón en mi cuero cabelludo, una sensación que había olvidado. Mi cabello, que había sido cortado en un acto de traición, comenzaba a crecer de nuevo. Al principio, lo ignoré, sumido en mi desesperación, pero a medida que pasaban las semanas, la esperanza comenzó a florecer en el jardín marchito de mi corazón. La rutina del molino se convirtió en un refugio para mis pensamientos. Allí, en la oscuridad y el sudor, comenzó a surgir una revelación. La relación que había tenido con Dios, que había descuidado en mi búsqueda de amor y poder, se convertía en una llama tenue pero persistente. Aunque mis ojos no podían ver, mi espíritu comenzó a vislumbrar una verdad que había estado oculta. Mi verdadera fuerza no residía únicamente en mi cabello o en mis músculos, sino en la conexión que había tenido con el Creador. Recorría mis recuerdos, los momentos en que el Espíritu del Señor había estado en mí, cuando la fuerza no solo era física, sino un regalo divino. Era un poder que iba más allá de lo que mis ojos podían percibir,
un poder que, aunque me había sido arrebatado, podía ser recuperado. En mis días de oscuridad, donde el silencio y la opresión eran mis compañeros, esa relación con Dios comenzó a resurgir en mi corazón, como una flor que se abre después de un largo invierno. A medida que el tiempo avanzaba, la rutina del molino se convirtió en un medio de introspección. Comencé a orar en silencio, a levantar mis pensamientos hacia el cielo. La humillación de ser un esclavo se transformó en un periodo de reflexión y redención. Recordé las promesas de Dios, la fe que había depositado en mí desde el día de mi nacimiento. Aunque mi situación era desesperada, sabía que no estaba completamente solo. En la penumbra de la esclavitud, el susurro de la esperanza se hacía más fuerte. Mis días eran largos, pero en mi mente, las memorias de mis victorias comenzaban a fluir. Recordé la fuerza que había sentido al desgarrar al león, al derrotar a los filisteos con la quijada de asno, al arrastrar las puertas de Gaza hasta la cima de una colina. Cada una de esas historias llenaba mi espíritu con un fuego renovado. La idea de que un día podría volver a ser un guerrero resurgía en mi interior, y en la oscuridad, la luz de la esperanza comenzaba a brillar. La vida en el molino era una lección. Cada vuelta de la rueda se convertía en un símbolo de mis luchas, una repetición de mis caídas y de mis renacimientos. Aprendí a abrazar mi dolor y a transformarlo en algo significativo. Las cadenas que me ataban físicamente se convirtieron en un recordatorio de mi deseo de liberación espiritual. La humillación que sentía en Gaza se convirtió en el combustible para un fuego que comenzaba a arder nuevamente en mi corazón. Mientras giraba el molino, me imaginaba de pie ante mis enemigos, no como el Sansón que había caído, sino como un Sansón renovado. Visualizaba el momento en que recuperaría mi fuerza, mi propósito y la venganza que deseaba con tanta intensidad. Cada oración, cada reflexión, me acercaba más a esa realidad. Sabía que había un plan mayor en acción, que incluso en mi estado de esclavitud, Dios podía usarme para cumplir su propósito. El crecimiento de mi cabello se convirtió en un símbolo de mi esperanza y mi redención. Cada hebra que aparecía representaba un paso más hacia la recuperación de lo que había perdido. La verdad de que mi fuerza estaba en mi relación con Dios comenzó a resonar con más fuerza. Me di cuenta de que el poder que había buscado en mi propia fuerza física nunca había sido el verdadero, y que el vínculo con mi Creador era lo que realmente me había sostenido en los momentos más oscuros. A medida que los días se convertían en semanas, la imagen de un Sansón restaurado se volvía cada vez más clara. En la oscuridad de Gaza, mientras giraba el molino, estaba cultivando no solo mi cabello, sino también mi espíritu. La humillación se transformaba en fortaleza, y el dolor se convertía en propósito. Sabía que el tiempo de la venganza se acercaba, que la oportunidad de confrontar a mis enemigos se avecinaba. La semilla de la determinación estaba floreciendo dentro de mí. Así, en medio de la esclavitud y el sufrimiento, la esperanza volvió a encontrar su lugar en mi corazón. La historia de mi vida aún no había terminado, estaba en una transición, una metamorfosis que me llevaría a un nuevo destino. La oscuridad que me rodeaba no podía extinguir la luz que estaba comenzando a resplandecer nuevamente. Con cada vuelta del molino, la promesa de la redención se hacía más real, y el deseo de recuperar mi identidad y mi fuerza se volvía más fuerte. Mientras me sometía a la humillación, sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, un capítulo que traería consigo la oportunidad de redención y la restauración de mi verdadero ser. Mi último acto de venganza. Los ecos de la celebración resonaban en todo Gaza. Los filisteos habían organizado una gran fiesta en honor a su dios Dagón, una deidad que había sido exaltada por su supuesto poder y que, irónicamente, se había alimentado de mi propia humillación. Ellos, mis enemigos, se regocijaban en su victoria, en la caída de un hombre que había sido su terror, un hombre que había representado una amenaza para su dominación. Pero, aunque mi cuerpo estaba encadenado y mis ojos estaban vacíos, algo dentro de mí aún ardía con un fuego indomable. Me llevaron al templo, un espacio enorme y lleno de luz, donde las risas y los gritos de los filisteos se entremezclaban en un cántico de burla.
Era un espectáculo grotesco, yo, Sansón, el antiguo campeón de Israel, convertido en un mero objeto de mofa. A medida que me conducían por el templo, la humillación se transformó en una profunda determinación. Las columnas que sostenían el templo eran más que simples estructuras, eran un símbolo de la opresión que había soportado, de cada golpe que había recibido, de cada traición que había experimentado. Y, aunque no podía ver, en mi corazón comprendía que este lugar no solo era un escenario de mi debacle, sino también el escenario de mi redención. A medida que me acercaba al centro del templo, sentí la risa de mis enemigos resonar en mi mente como un eco incesante. Ellos no entendían que la oscuridad que me rodeaba había avivado la llama de la venganza que había estado latente en mi interior. Con cada risa y cada burla, sentía que el propósito de mi vida se intensificaba. Ya no estaba solo en mi oscuridad, el Dios al que había servido, al que había traicionado y olvidado, estaba a mi lado en ese momento crítico. Pedí a un joven que me guiara hacia las columnas principales del templo, mis manos tocando la fría piedra, reconociendo su fuerza y su resistencia. En ese instante, la multitud reía y celebraba, ajena a la tormenta que se avecinaba. Allí, con mi cuerpo debilitado pero mi espíritu enardecido, levanté una oración al cielo, a un Dios que había sido mi fortaleza en los momentos más oscuros. Señor, dame la fuerza una vez más, supliqué, con cada fibra de mi ser en llamas. Fue un clamor desde lo más profundo de mi alma, un anhelo de restaurar lo que había perdido, no solo para mí, sino para mi pueblo, para Israel. En ese instante, comprendí que mi misión no solo era una venganza personal, sino una restauración de la dignidad de mi nación, un grito de liberación para mi gente que había sufrido bajo la opresión filistea. Con una fuerza que había estado latente, que había crecido en cada vuelta del molino, empujé con todas mis fuerzas contra las columnas. Sentí como la piedra crujía y se resquebrajaba, resonando con un eco que rebotaba en las paredes del templo. La multitud se quedó en silencio por un breve instante, como si el tiempo se detuviera. Era como si el universo se estuviera alineando para ofrecerme la última oportunidad, el último acto de justicia que había esperado durante tanto tiempo. Las columnas comenzaron a ceder, y el suelo tembló bajo mis pies. En ese momento, el silencio se tornó en caos. La risa que una vez resonó en mis oídos se convirtió en gritos de horror y desesperación. Sabía que estaba consumando mi venganza, pero también que estaba cumpliendo con el propósito más grande de mi vida, liberar a mi pueblo del yugo de la opresión. El templo se desplomó sobre mí y sobre los filisteos, la destrucción fue monumental. Las piedras caían, las paredes se desmoronaban, y el grito de la derrota llenaba el aire. Sentí que el poder del Creador fluía a través de mí mientras continuaba empujando, sintiendo el templo colapsar, atrapando a mis enemigos bajo su peso. No solo era una victoria personal, era el clamor de toda una nación que había estado en silencio durante demasiado tiempo. En mi sacrificio, había una restauración, en mi muerte, una liberación. Y en ese último instante, mientras el polvo y los escombros caían a mi alrededor, me di cuenta de que mi vida no había sido en vano. Mi misión de liberar a Israel de los filisteos se había cumplido en mi muerte. La oscuridad que había sentido durante tanto tiempo se transformó en luz, un entendimiento profundo de que cada sufrimiento había sido parte de un plan divino, una preparación para este momento culminante. Cayendo entre las ruinas, sentí que el peso del mundo se desvanecía. Era un acto de justicia, un grito de victoria resonando más allá de la muerte. Aunque mis ojos estaban cerrados, mi espíritu se elevaba, y en ese último suspiro, experimenté una paz que había estado ausente durante tanto tiempo. Había encontrado mi propósito, había restaurado la esperanza a mi pueblo, y en mi último acto de venganza, había recuperado mi legado. A través de la oscuridad y la traición, de la humillación y el sufrimiento, mi vida había sido un viaje hacia la redención. La historia de Sansón no terminó con su caída, en cambio, resonó a través de los tiempos como un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz puede surgir, y que el amor, la fe y la determinación son fuerzas que trascienden la vida misma.
En mi sacrificio, dejé una huella imborrable, un legado de fuerza y fe que se recordará mientras haya un Israel que se levante con orgullo y libertad.